Por eso, en las siguientes diapositivas estamos presentando, en este aprendizaje de la comprensión, cuáles serían las microhabilidades o destrezas relacionadas con la prelectura. Entonces, vamos a hablar en la prelectura antes de los 6 años, ¿no? Bueno, en este caso prelectura 3, 4, 5 años, y mucho antes también tal vez las mismas destrezas, pero a otro nivel. Y entre ellas tenemos la discriminación visual, la discriminación auditiva, la clasificación, orientación espacial, la secuencia temporal, el reconocimiento de rimas, el reconocimiento de sonidos iniciales. Aquí se van a encontrar con mucha más claridad las que son profesoras del nivel inicial, ¿no? Ahora, en lo que es lectura inicial, que podríamos hablar en este caso de los niños de 5 años, que van a pasar luego al primer grado en nuestro país, ¿no? Porque en otros casos se hace siempre la animación a la lectura y se deja el aprendizaje sistemático a partir de los 6, 7 años de edad en otros contextos. Entonces, volviendo en la diapositiva número 11, podemos revisar cuáles son las microhabilidades o destrezas de la lectura inicial. Tenemos a la discriminación visual, asociación de ideas, asociación de fonema con grafema, reconocimiento de sonido inicial, conocimiento de palabras, comprensión auditiva, oraciones, comprensión auditiva, historia, asociación de ilustración con palabra, completar oraciones, asociación de imagen con oración, escritura de palabras según ilustración. Esta información la hemos tomado de las pruebas que nos permitieran, ¿no? Nos compartieran los colegas de la Universidad del Valle de Guatemala cuando aplicábamos pruebas para el nivel inicial y también para niños que estaban pasando al primer grado en esta experiencia de la que ya les había hablado de capacitación de maestros para la enseñanza de la lectura y escritura. Bueno, en adelante, antes de pasar a la diapositiva número 12, quisiera hacer un comentario, ¿no? Si bien en estas habilidades las que ya hemos revisado, ¿no? Sean las de prelectura, lectura inicial y luego las habilidades de conciencia fonológica, fluidez, dominio del código, gramática, ortografía, una buena disposición hacia la lectura y la comprensión lectora en sí misma, en los que se logran en toda la primaria o deberían lograrse en la primaria, en secundaria lo que buscamos es poder potenciar el logro que se ha dado en comprensión lectora y ahí recién enfatizar los niveles de comprensión, que de manera general, o sea, la clasificación mucho más específica, ¿no? Es la que lo señala en 3 niveles, pero tenemos autores, ¿no? Como Danilo Sánchez León, que habla de más niveles, ¿no? Hay 7, 14 niveles, entre otros, ¿no? Y entonces allí lo que queremos es lograr mayores niveles de comprensión de lectura, ejercitar en distintas situaciones, como por ejemplo cuando se dan las pruebas PISA, ¿no? A los 15 años, ejercitar diferentes tipos de texto, trabajar con diferentes tipos de texto la lectura, hacer otras operaciones en el texto. No obstante, si hay dificultades en el nivel inicial y el nivel primaria, muchos estudiantes en la secundaria y hasta en superior encontrado tienen dificultad porque no han logrado habilidades previas, ¿no? Y entonces tal vez podrían estar haciendo, si no hacen de manera fluida la lectura oral, hay implicancias en la comprensión de lectura. Si no hay un adecuado dominio del código, también va a haber dificultades. Si solo se trabajó en primaria con niveles de comprensión, el nivel literal nada más, y faltó favorecer los otros niveles, entonces los resultados de ese aprendizaje en la secundaria no van a ser muy buenos y van a requerir mayor apoyo de los docentes, ¿no? Entonces lo ideal es que pudiéramos encontrar por lo menos estos 3 niveles, literal, inferencial y criterial, que van a ser desarrollados y tratados en otros cursos, si no ha sido ya antes mencionado,
y lograr distintas operaciones, distintas actividades de comparación de lectura en lo que sería la secundaria, ¿no? Eso es el ideal. Finalmente, vamos a ver en la diapositiva número 12 las herramientas para formar lector. Hoy en día contamos con muchas herramientas, como les mencionaba, gracias a lo que ocurrió con PISA, ¿no? Si bien es una prueba psicométrica y hay muchas cosas que pueden lograr nuestros estudiantes que no están reflejadas en estos resultados, no obstante ha marcado un precedente, un hito para poder acercarnos a indagar mucho más, a investigar, a compartir, a intercambiar material, herramientas, conocer una serie de proyectos y propuestas que antes no salían, ¿no? Eran tan explícitas, no salían tan a la luz y no estaban tan al alcance de todos como ahora, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, solamente mencionaremos alguna que luego pueden revisar en el material de lectura y que también, ¿no?, ustedes pueden hacer uso y en los talleres presenciales presentar todo aquello que ustedes puedan trabajar y que nosotros no lo hemos mencionado, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho una selección de ciertas cosas, no estamos abarcando todo el universo, pero sí lo que consideramos que de todas maneras tiene que estar. Entonces mencionaremos las herramientas, como son las estrategias de comprensión lectora. Antonio Vallés trabaja mucho al respecto, entre otros, pero aquí podríamos situarnos en ese panorama. La resolución de fichas según la taxonomía de Barrett, que es a partir de la cual se conocen las famosas preguntas, ¿no?, de los niveles inferencial, criterial y crítico, entre otros tipos de preguntas. La resolución de ejercicios online, los juegos de razonamiento, los proyectos interdisciplinares que favorecen el uso de la lectura, el intercambiar textos para leer. A través de los proyectos interdisciplinares no solamente se está trabajando con la lectura, sino otras habilidades del área de comunicación y de otras áreas. Actividades en redes sociales, ¿no?, y en los blogs, que permite el intercambio, estás leyendo, estás escribiendo, estás utilizando otros recursos que no son propiamente lingüísticos también para ayudar a potenciar el mensaje que quieres transmitir. Esto entre otros, ¿no? Finalmente hacemos las preguntas. ¿En qué se diferencian la formación del hábito lector y la enseñanza de la comprensión lectora? Entonces ya hemos visto, ¿no?, que no es lo mismo formar para el hábito que enseñar la comprensión lectora. Entonces mi formación hacia la comprensión lectora tiene que considerar las habilidades de pensamiento, los procesos mentales ligados con el aprendizaje en general y con el aprendizaje de la lectura y escritura en particular, que reconocer cuáles son las competencias, capacidades, habilidades, destrezas que están relacionadas y que ayudan a favorecer este tipo de aprendizaje, de esta gran capacidad que es la comprensión lectora, que puede ir de manera paralela o posterior según los casos, pero que la base es la formación del hábito lector, es decir, lograr a través de la animación un lector autónomo poco a poco, animarlo a leer, favorecer ese acercamiento a la lectura mediante actividades donde haya mucha creatividad, juego y placer de experimentar ese acercamiento que no sea impuesto. Vemos esa diferencia entre la formación para estos dos procesos. Y la otra pregunta, ¿qué herramientas y estrategias son las más convenientes en cada caso? Dependerá de las características de los estudiantes, el nivel de aprendizaje que tienen para cada uno de estos procesos, el nivel que han alcanzado en cada una de las destrezas, microhabilidades o capacidades. Dependerá del contexto, de lo que está buscando la comunidad educativa, de lo que el propio estudiante desea, de cómo es el clima del aula. Y acá vamos a hacer la relación ya como estamos cerrando este curso. Tendríamos que considerar todo lo que hemos revisado, ¿no? Tendríamos que considerar cómo estamos entendiendo la lectura, cómo el lector de hoy es diferente, no solo porque él ha cambiado el contexto, sino las herramientas de las cuales dispone. Tendríamos que considerar el entorno del lector, todo lo que ayuda a que él pueda ser tal, cómo lo ayudemos en su formación con los recursos, los agentes, considerar los aprendizajes que debe realizar, la interrelación que debe realizar para poder lograrlo.
Y finalmente ahora, como estamos viendo en esta última parte, ver que tenemos esos caminos de la animación y de la comprensión. En realidad, como se han dado cuenta, no es nada sencillo formar a un lector. Entonces, como dijera uno de mis amigos, Daniel Casani, solamente aquel que sabe lo complejo que es aprender a leer y escribir tiene la capacidad, la buena voluntad y la eficacia para enseñarlo. Muchas gracias. Bye.